perspectivas y nos enriquecemos en ese intercambio. La expresión nombres o enunciados bárbaros refiere, según Michel Tardieu, a los nombres divinos o atributos y funciones de los dioses, o incluso efectos vocales que se producen en el marco de rituales. Esta designación proviene del hecho que la fonética de estos nombres parecía extraña para un griego o un latino. Se trataba, según el estudioso francés, sobre todo en el ejercicio de denominación de lo sagrado, de expresar lo inexpresable, es importante, en palabras supuestamente más fuertes, ajenas a la forma autóctona de designar a los dioses, por medio de sus propios nombres corrientes o por la ausencia de cualquier nombre propio. Incumbe fórmulas invocatorias o execratorias que consisten en sucesiones de sonidos o nombres de deidades y o demonios que por lo general entran en un registro que no pertenece al lenguaje del documento en el que se escriben y que son consideradas como carentes de significado. Rara vez se pueden cortar en unidades fáciles de pronunciar e interpretar. En ciertos casos, el investigador puede diferenciar el contexto ritual en el cual los enunciados se presentan y en otros casos se descubren obras filosóficas, teológicas y religiosas cuyo carácter ritual está ausente o sujeto a debate, pero que tienen nombres que han sido convertidos o utilizados como nombres bárbaros. En el caso de la base de datos ENOV, incluía dentro de una de las categorías a describir en las menciones también el contexto ritual. Entonces eso era interesante comparar los diferentes contextos rituales. Tal concepción más amplia sobre los documentos susceptibles de contener dichos enunciados contribuye a una mejor comprensión de la utilización de los nombres bárbaros en la antigüedad, incluyendo metadiscursos sobre dichos nombres. A pesar de la importancia que los nómina bárbara poseen en textos pertenecientes a las diferentes tradiciones, han sido desestimados y solo el cruce de fuentes, tanto de tradiciones religiosas como filosóficas, ha permitido evaluar la amplia riqueza de sentido que los mismos encierran. Así, el objetivo de este estudio es mostrar no solo la diversidad y la complejidad de los nómina bárbaras, sino también sustentar que el estudio de los mismos se revela como esencial para la comprensión de la teología, la cosmogonía y la antropología elaboradas por los hombres que habitaron la cuenca del Mediterráneo en la antigüedad y el medioevo, donde filosofía y religión, patrística, judaísmo y gnosticismo confluyen en la exégesis de nuevos conceptos. Conceptos que pueden ser enunciados en lenguas diversas y cuya interpretación exige distintos niveles que pueden ser abordados con el fin de proporcionar sentido a algunas de estas declaraciones. Por lo tanto, nos gustaría proponer dos tipos de investigación que parecen muy provechosas. En primer lugar, la investigación de la estructura de los nombres bárbaros de las entidades y, en segundo lugar, la función ritual de los entes que estos enunciados refieren. En efecto, ciertos enunciados bárbaros incluidos en la colección de Nag Hammadi se refieren a figuras claves de su teología y cosmogonía. Tal es el caso de Gamaliel en el Tratado de Melquisedec, el ángel del conocimiento, de Autronios en Cipriano, y de Uriel en este mismo texto gnóstico, y también en los textos apócrifos judíos, tales como el Apocalipsis de Abraham y la vida griega de Daniel. La figura de Yahoel permite explicar, ampliar los corpora abordados a través de su comparación con la figura de Metatrón, entidad esencial en la literatura de Calor, los palacios y las reflexiones en torno al intelecto y las funciones del hijo, presentes tanto en los textos medio y neoplatónicos como patrísticos. Dicho cruce de fuentes de diferentes corpora es indispensable para la comprensión de una polémica que no solo incluye los textos gnósticos y las fuentes judías, sino también la influencia de la tradición platónica en la Iglesia naciente. Por otra parte, y centrándonos ya en su función ritual, algunas de estas entidades tienen en común una relación con el nombre divino y la mayor parte cumple asimismo una función reveladora, esto es fundamental, de los misterios divinos.
ya que acompañan el ascenso del alma o del visionario en diferentes niveles celestes. ¿Cuáles son entonces los antecedentes de Yahweh en la literatura judía? La entidad divina angelical llamada Yahweh constituye uno de los temas principales en el estudio de Metatron. Esta última figura, relacionada en general con los textos de los palacios de Calor de los siglos III a IX de la Era Común, se caracteriza por ser un intermediario o segundo Dios asociado al trono divino, lo cual conlleva una polémica reflejada en algunos textos rabínicos datados entre los siglos II y V de la Era Común, Hagegá 15a, Sanedrín 38b y Abodá Zará 3b. Yahweh ha sido también estudiado por André Orlo, que últimamente acaba de publicar un libro entre la relación entre Yahweh y Metatron, sobre todo en el contexto del Apocalipsis de Abraham, que se data entre el siglo I y II. Sin embargo, su mención en la vida griega de Adán y Eva, un apócrifo judío del Antiguo Testamento que datamos en el siglo I de la Era Común y en diferentes textos gnósticos, ha recibido menos atención. Más recientemente, Madeleine Scopelo estableció interesantes análisis de la figura de Yahweh y su relación con Barbelo, a partir del estudio de tres textos gnósticos: el Evangelio de los Egipcios, el Sostriano y el Aló. Lamentablemente, su hipótesis no ha sido considerada en estudios más recientes sobre Metatron, a pesar de que ella puede eliminar otros aspectos de esta entidad. Las menciones de la vida griega, como muchas otras que no podremos considerar aquí, no han sido contempladas como particularmente relevantes para el estudio de Yahweh o Metatron. La principal razón para esta ausencia podría ser que el nombre de Yahweh corresponde en este texto, en la vida griega, a Dios y no a una entidad angelical. Sin embargo, la misma atribución aparece en el Apocalipsis de Abraham, y esto no es un detalle menor, como observaremos. El reciente artículo de Raanan Bustam y Patrick McCullough contribuye al status cuestiones de la relación entre la literatura apocalíptica, siglos III antes de la Era Común, siglo I de la Era Común, y la de la Jecalot, datados entre los siglos III y IX de la Era Común, al resumir la investigación previa sobre este debate y señalar la importancia de las prácticas rituales en la diferenciación de ambos corporas. Los autores mantienen, y acordamos con ellos, que, cito, la comparación de los primeros escritos apocalípticos judíos y cristianos con materiales rabínicos y de la Jecalot debe ser realizada bajo el signo de la diferencia, más que como una operación destinada a demostrar la unidad esencial de los fenómenos religiosos supuestamente subyacentes al texto. Cierro la cita. Sin embargo, y acá introducimos nuestra perspectiva, el análisis de estas diferencias se resuelve a través de la simplificación de algunos aspectos que parecen haber sido descuidados, como es el caso de la praxis ritual. Al respecto sostienen, vuelvo a citar a los autores: sin embargo, no hay ningún indicio en los textos apocalípticos de que la divulgación o la lectura de sus relatos pueda servir como una técnica ritual para ascender al reino divino. Mientras que ambos grupos de textos a menudo transmiten un mensaje consolador, similar respecto de la presencia permanente de Dios en el cielo y su preocupación constante por su pueblo, es difícil de localizar en los primeros textos apocalípticos un interés comparable en la práctica ritual como un camino para el encuentro con lo divino. Cierro la cita. En definitiva, los autores establecen como categoría distintiva entre la literatura apocalíptica y la de la Jecalot la inexistencia en la primera de dicha práctica ritual. En una perspectiva similar, Martha Himmelfarb ofrece: para los apocalipsis, las palabras de los himnos no son importantes porque sus héroes son los grandes héroes de la tradición. Ellos no necesitan técnicas particulares para lograr el ascenso, puesto que ellos son convocados al cielo. Cierro la cita. Sostenemos, por el contrario, que las diferencias entre ambos corporas se complejizan al considerar que en cada uno de ellos
La praxis ritual presenta características particulares. Esta declaración puede sustentarse, por ejemplo, en la importancia dada a los signos en el Apocalipsis de Abraham y por el papel fundamental de la praxis litúrgica en los cánticos del sacrificio sabático, un texto de Qumran, ambos ejemplos de la literatura apocalíptica. La práctica de estos signos podría tener, sin embargo, una meta ritual diferente de la literatura de los Decálogos. Himmelfarb y otros investigadores están en lo correcto sobre esta particularidad de los textos de los Decálogos, pero al desestimar cualquier praxis ritual en los textos apocalípticos, estamos tal vez suponiendo que la praxis debe tener el mismo objetivo, es decir, alcanzar el ascenso. En nuestra opinión, estos signos podrían tener otro objetivo en el ascenso. No habrían sido pensados para lograr el ascenso, sino para proteger al visionario de la visión o la voz de Dios. En ambos términos, el estudio de las discrepancias entre estos dos corpora debe considerar las diferentes realidades, los contextos diversos, y evitar cualquier transferencia hermenéutica entre ellos. Si estamos en busca de prácticas rituales, características de los Decálogos en los textos apocalípticos, que ese es el problema, estamos haciendo caso omiso de las particularidades de la literatura más antigua. Entonces, nuestra pregunta sería si podemos asegurar con certeza que estas comunidades no asumieron ninguna práctica ritual en estos libros. En lugar de desestimar esta práctica, preferimos establecer por ahora que no podemos garantizar la ausencia. El estudio de Yaoel puede traer luz sobre esta peculiaridad con respecto a los signos en la literatura apocalíptica y las diferencias introducidas en textos posteriores. ¿Cuáles son las relaciones entre las entidades a partir del estudio de los enunciados bárbaros? Planteado nuestro objetivo, estructuraremos nuestro trabajo en dos momentos. Primeramente, el estudio de las relaciones entre los nombres de las entidades y luego un análisis basado en las funciones desempeñadas por dichas entidades. La investigación sobre las funciones nos permite destacar dos aspectos. En primer lugar, Yaoel como el nombre de Dios, y en segundo lugar, Yaoel como ángel guía o como ángel revelador. Este último punto nos permitirá a su vez abordar dos funciones esenciales. Por un lado, la función protectora de los ángeles y por otro lado, la función reveladora de las entidades. A los efectos de esta presentación propondremos, por un lado, un nivel de análisis lingüístico que contempla la existencia de términos en idiomas distintos del texto, partiendo del estudio de los nombres bárbaros de entidades particulares contenidas en la colección de Nahamadi, la Biblia griega de Adán y Eva y el Apocalipsis de Abraham. Por otra parte, plantearemos el estudio del contexto, tanto inmediato como extendido, que rodea estas expresiones, centrándonos en la función ritual de dichas entidades. Finalmente, demostraremos que el cruce de tales fuentes implica un cuestionamiento de la función de Yaoel como un acompañante del iniciado presente en la tradición apocalíptica. Estos niveles permiten caminos diversos pero confluyentes, que traerán una nueva perspectiva para elucidar el significado de estos enunciados bárbaros y manifestar las ideas que vehiculan. Nos gustaría señalar que esta presentación busca, por un lado, establecer, gracias a la mención de Yaoel, ciertas relaciones entre los diferentes corpora antes mencionados. Por otro lado, y este es un punto esencial, dado el estado inicial de estos análisis, buscamos especialmente exponer las preguntas surgidas de tales relaciones para abordar las respuestas en una presentación posterior. ¿Cuáles son entonces las relaciones a partir de sus nombres entre estas entidades? Yaoel, entonces, como nombre de Dios. La primera mención de Yaoel como nombre divino aparece en la Biblia griega de Adán y Eva, donde está íntimamente relacionado con las alabanzas angelicales, en un contexto de alabanzas angelicales. Esta idea también está presente en el Apocalipsis de Abraham, donde se hace mención de Yaoel, señalando que su poder
se debe directamente al hecho de que es el ángel, de que él es el ángel portador del nombre, en relación, ¿no es cierto?, a Éxodo 23, 20, 21. Como resultado, Yahweh se convierte en uno de los nombres divinos, sabiendo que el nombre es la primera manifestación de la divinidad, la manera como se da a conocer. El nombre en su forma Yael aparece 2 veces en la vida griega de Adán y Eva. Ese es otro de los problemas que encontramos. El problema viene de la vocalización, ¿no es cierto?, del tetragrámaton. Entonces, ¿cómo se va a escribir de diferentes maneras? En ambos casos, en las 2 menciones que tenemos en la vida griega, 29.4 y 33.5, en ambos casos es utilizado por los ángeles como el nombre de Dios, con la intención de interceder por Adán. La primera aparición, en 29.4, es parte de una plegaria de los ángeles destinada a Dios para suplicarle el don de las especies aromáticas paradisíacas a Adán, para que después de su expulsión del paraíso, él pueda elevar un sacrificio a Dios. El sacrificio de Adán ha sido comparado con el ofrecimiento de incienso hecho por Adán a la salida del jardín del Edén en Jubileo 3:27, lo que podría sugerir el carácter sacerdotal de esta ofrenda. Los ángeles pronuncian la oración delante de Dios, quien ha descendido al paraíso en un carro de querubines, se cuenta en la vida griega 22.4, para juzgar, ha descendido al paraíso para juzgar a los protoplasmas. La segunda mención que tenemos en la vida griega 23.5 es introducida en una liturgia angelical que implora el perdón divino para Adán después de su muerte. El nombre es invocado después de la ofrenda de incienso hecha por los ángeles ante el altar. Esta invocación corresponde al contexto místico de una visión divina en la cual es pronunciada, dado que los ángeles se encuentran frente al carro de Dios. El desenlace de la oración angelical será la misericordia divina otorgada a Adán. Centrándonos en el nombre, y tal como lo señala correctamente Daniel Beltrán, Yael no tiene un paralelo exacto. El más cercano es Yahweh en el Apocalipsis de Abraham 17:11, que dice, Apocalipsis de Abraham: Eterno, poderoso, santo, Sabaoth, muy glorioso, Él, 4 veces, ¿no es cierto? Yahweh, tú eres aquel que mi alma ha amado, protector, eterno, brillante como el fuego, cuya voz es como el trueno, mirada del relámpago, tú que llevas muchos ojos. Queremos enfatizar aquí el aspecto litúrgico adquirido por la mención de Yahweh, atestiguada en el Apocalipsis de Abraham 17:11. Yahweh se menciona como nombre divino en una invocación de Dios, y esta invocación precede a la visión de la Merkabah. O sea, los dos se dan un contexto de esta presencia de Dios. En la vida griega, Yael presenta esta característica invocatoria porque también precede a la visión de la Merkabah. La ausencia del ángel Yahweh podría sugerir probablemente una etapa más antigua. En comparación con aquella presente en el Apocalipsis de Abraham, que ya muestra los primeros desarrollos de la figura de Yahweh como ángel. Por otra parte, la mención de Yahweh, en tanto que nombre divino, conlleva profundas implicancias que nos permiten introducirnos en el estudio de los textos gnósticos. Bueno, yo entonces voy a hablar sobre el contexto de la importancia del nombre divino en los textos gnósticos y su relación con lo que acabamos de ver en Yahweh. Analizando los extractos de Teódoto relatados por Clemente de Alejandría, encontramos la estrecha relación entre el Salvador, Cristo, y la importancia del nombre. Teódoto afirma la simpatía del Peroma hacia la pasión de sabiduría, compasivo por la recuperación del ser que sufre esta pasión. En consecuencia, después de la conversión de sabiduría a la persuasión de su error, es el conjunto del Peroma que emite al Salvador. Me voy a resumir sin leer, digamos, la cita que encontramos en Clemente para dirigirme al final simplemente. Así, el nombre parcial de cada uno de los eones es la pérdida del nombre. Una explicación de la idea gnóstica
de esta frase se encuentra en el tratado tripartito. Ahora bien, el que surgió de él cuando se extendió para la generación del conocimiento de las totalidades, él, es decir, el Hijo, sin embargo, es todos los nombres sin falsificación. Todos ellos están en el uno solo, que se reviste completamente de sí, y por su nombre único jamás es llamado. Y según esta sola manera, son igualmente uno solo y las totalidades. Él, es decir, el uno, no es ni dividido corporalmente ni separado por los nombres en donde está, de modo de ser así por una parte y de aquel modo por otra. Tampoco cambia él, ni es cambiado por los nombres en que se encuentra, y ahora es esto y ahora algo otro, siendo esto ahora una cosa y en otro momento algo diverso, sino que es todo entero siempre. Él es cada una de las totalidades siempre y al mismo tiempo. Es todo lo que ellos son, en tanto que el Padre de las totalidades. El nombre entonces es el Hijo, quien comprende a su vez el todo que es el Padre. No se puede nombrar al Padre a través de las parcialidades, sino a través de la totalidad manifestada que es el Hijo. En este mismo texto se expone también la emisión de un fruto consentido y producido por el conjunto y el acuerdo del Peroma, perteneciente a todos los eones, para acudir en ayuda de su hermano, es decir, Sofía o el Logos. Este fruto es llamado Salvador, Redentor, el complaciente, el bien amado, el Paráclito, el Cristo. Cito el texto, ¿no?, del tratado tripartito. Además, el tratado precisa, y cito, porque llegó a existir revestido de los nombres de los existentes. Porque ¿qué otro nombre darle si no es el de Hijo? Como ya dijimos, puesto que es el conocimiento del Padre que quería ser conocido. Por lo tanto, el Hijo es el nombre del Padre en su manifestación, es decir, el Peroma. En el mismo sentido, encontramos en los textos denominados setianos una interpretación similar respecto de Barbelo o Barbelo, Dios en cuatro, exégesis del tetragrama tomado por los textos gnósticos, pero a la cual se le agrega una dimensión que introduce los eones de género. En el libro de los secretos de Juan, el Espíritu Invisible, Dios Supremo, pensándose a sí mismo, expresa su pensamiento en Barbelo, el poder supremo del que proceden todos los eones. Ella manifiesta la masculinidad y la feminidad del Padre a través de 10 eones, y así se constituye como el hombre andrógino primordial, madre-padre. Barbelo, entonces, engendra al Hijo y alcanza la perfección después de recibir como regalo la bondad y el interés. Según Madeleine Scopelo, que hemos citado, los gnósticos han reunido a dos personajes porque los dos se refieren al nombre divino, Yahweh, Yahweh, y Barbelo, Barba Elohim, Dios en cuatro. Así, Yahweh, nombre de Dios, y Barbelo, primera manifestación del Padre. Este tipo de exégesis bíblica y filosófica específica de los autores gnósticos nos introduce realmente una dimensión esencial del enunciado de Yahweh, como manifestación reveladora de Dios. Sin embargo, antes de continuar con esta investigación, nos gustaría exponer la complejidad de dicho análisis. La afirmación de Yahweh como portador del nombre de Dios ha sido interpretada por algunos eruditos en un sentido etimológico. Por ejemplo, Daniel Bertrand afirmando que Yahweh, nombre divino, doblemente divino, ya que está compuesto por la adición de Yah y El. Aunque los textos gnósticos, fin de la cita, aunque los textos gnósticos parecen confirmar esta interpretación, la desvían al aplicarla al Dios del Antiguo Testamento. En Sobre el origen del mundo leemos, y cito, después de esto, el arconte tuvo un pensamiento según su naturaleza, por medio de la palabra, creó un andrógino. Este abrió la boca y gimió hacia él. Una vez que abrió los ojos, percibió a su padre y dijo, y su padre lo llamó Yahweh. Luego creó todavía un segundo hijo, el segundo gimió, abrió los ojos y le dijo a su padre, su padre lo llamó Elohim. Y a su vez creó un tercero. Fin de la cita. Es decir, Yahweh como nombre divino se divide en dos de las manifestaciones del arconte, del nudo del universo sensible. En el libro Secretos de Juan, estas dos entidades son también arcontes, hijos de Yaldabaoth. Y cito el libro Secretos de Juan. Él la mancilló y engendró de ella dos hijos, el primero y el segundo, Elohim y Yahweh. Uno es justo, el otro es injusto. Existen discrepancias en las versiones, en las 4 versiones de los Secretos de Juan, sobre la entidad virtuosa y la entidad injusta. En el Codex de Berlín, Yahweh es justo y Elohim es injusto, mientras que en la Hammadi 4, Yahweh es justo y Yahweh es injusto, y Elohim justo. Asimismo, ambas entidades son rectoras de Caín y Abel, cito el texto. Estableció a Yahweh sobre el fuego y sobre el viento, y a Elohim sobre el agua y sobre la tierra. A esto les impuso los nombres de Caín y Abel. También existen discrepancias en las relaciones entre Berlín y Nag Hammadi sobre cuál es el
la entidad rectora de cada uno de los hijos de Adán y Eva. En este sentido, Yahweh, o si se quiere, Yah o El, manifestaciones del Dios del Antiguo Testamento, toma una concepción negativa. Yahweh, entonces, vamos al punto B, Yahweh como ángel guía o como ángel revelador. Encontramos esta tipología en el Apocalipsis de Abraham, que van a ver ustedes la cita ahí. Y sucedió que oí la voz que me proclamó estas palabras y miré aquí y allá, y aquí que no había aliento humano ni espíritu, y mi espíritu se llenó de temor. Mi alma escapó de mí, mi alma escapó de mí. ¿Dónde está? Mi alma escapó de mí, yo era como una piedra y caía al suelo cuando él tenía fuerzas para mantenerme de pie sobre el suelo. Estando todavía boca abajo, oí la voz del santo que decía: Ve, Yahweh, tú que llevas mi nombre, por medio de mi nombre inefable, levanta a este hombre y fortalécelo, alejando de su temor. Y vino el arcángel que él me había enviado bajo el aspecto de un hombre, me tomó en la mano derecha y me puso de pie. Esta mención de Yahweh ha sido el tema de varios estudios debido a la aproximación realizada por Gershon Scholem entre este y Metatron, y más tarde retomada por Andrei Orlov. Scholem explica los vínculos entre Yahweh y Metatron establecidos en el Talmud de Babilonia en dos menciones: Ayigá y Sanedrín, 15a y 38b. Scholem señala a propósito de la primera mención. En Ayigá se dice que Natán Elisha Abuyá vio a Metatron sentado y dijo: quizás haya dos poderes, como indicando Metatron como una segunda deidad. El Talmud afirma que fue probado a Elisha que Metatron no podía ser una segunda deidad por el hecho de que Metatron recibió 60 golpes con barras de fuego para demostrar que Metatron no era un dios sino un ángel y podía ser castigado. La segunda mención introduce la relación entre Yahweh, porque atribuye el pasaje de Éxodo a Metatron y es también insertada en una polémica contra una posible interpretación dualista del texto bíblico. Finalmente, la relación Yahweh-Metatron abre un camino más en nuestra investigación, ya que de acuerdo con Orlov, ambas figuras, Metatron y Yahweh, se asocian con dos teofanías o dos praxis rituales distintas, una auditiva y otra visual, que serían, según el autor, distantes memorias de dos ideologías distintas. Pasamos entonces a la última parte, la función protectora de los ángeles. Voy a resumir un poco. Son observadas por Escopelo la mención de Yahweh en tres textos de Nahamadi, y Escopelo observa dos características: el ángel Yahweh, cuyo nombre en hebreo, debido a la falta de vocalización, se convirtió en la transcripción griega y copta en Yoel, conserva en el halógenes y el zoroastriano los dos rasgos principales que lo caracterizan en el judaico: conducir al iniciado en sus viajes celestiales y comunicarle los secretos divinos. En cuanto al Evangelio de los egipcios, nos proporciona el tercer rasgo, con mucho más importante, que la literatura mística judía atribuye a Yahweh. Yoel es aquel que preside el nombre. Otra función percibida en otras menciones de Yahweh, incluida en los libros de Yeu y la Pista y Sofía, nos permiten enriquecer las contribuciones de Escopelo. De hecho, los nombres de Yahweh Sabaoth y Yeu están ligados a los rituales de protección ante la visión de los misterios de los eones y el perdón de los pecados. Las invocaciones de estos nombres divinos sirven para proteger de la visión divina e invocar el perdón de los pecados en estos textos. Esta protección se encuentra igualmente en el Apocalipsis de Abraham y en la vida griega, donde es pronunciada ante el rostro de Dios y adquiere principalmente una función absoluta. La función protectora de Yahweh se nota en el Apocalipsis de Abraham porque es, por un lado, asociada con el nombre de Dios en 17, y por otro lado porque las referencias al ángel Yahweh son incorporadas dentro de un relato construido a partir de una exégesis de Éxodo 19:26, donde encontramos la teofanía del monte Sinaí con el temor que acompaña a estas visiones. Y el último punto, la visión reveladora, la función reveladora de los ángeles. Sin embargo, la figura angelical de Yahweh no se limita a una función protectora, sino que asume una función reveladora. Esta interpretación es la que se manifiesta en el primer nivel de análisis de los textos gnósticos. Es aquella identificada por el estudio de Madeleine Escopelo como Yahweh en su función de aquella de todas las glorias. Una primera aproximación se encuentra en el Apocalipsis de Abraham, mientras que los textos gnósticos de Halógenes y Zoroastriano muestran claramente la faceta de Yahweh como ángel revelador de los misterios de la manifestación de Dios. Consideramos esencial destacar que esta función reveladora de Yahweh
está íntimamente relacionada no solo con su carácter femenino, sino con su identificación con el nombre como primera manifestación divina. Es decir, la función reveladora tiene una relación directa con su función del nombre de Dios y con su característica femenina también. Como afirma Scopelo, existe un vínculo estrecho entre Barbelo y Yohuel. En Zoroastrianos, Yohuel comparte la mayoría de títulos con Barbelo. Esto tiene a indicar un cierto intercambio de naturalezas entre las dos entidades. Yohuel parece ser un doble de Barbelo, considerado como una proyección fuera del Perón. Es esta nueva dimensión más dinámica la que hace posible el contacto de Yohuel, entidad celestial, con el iniciado, un personaje aún vinculado a la tierra y a la corporalidad. Sin embargo, esto no implica en absoluto una inferioridad de Yohuel con respecto a Barbelo. El vínculo entre las dos entidades se establece con cierta fluidez que se manifiesta en los textos de Alógenes y Zohar. Ustedes tienen ahí la cita de Scopelo donde muestra este cambio, esta oscilación. Un rastro de esta tradición que aparece en algunos textos maniqueos donde Yohuel, deletrado Yoel, es asociado con la Virgen de Dios. En nuestra opinión, tal feminización existe en realidad desde muy temprano, tal cual lo atestigua la figura de Barbelo con manifestación del uno Dios en el libro de los secretos de Juan. Así también lo indica Francisco García Bazán, para quien Barbelo representa el tres pitagórico, intermedio entre el uno Dios y el dos el Hijo. Esta idea es clara en sus las afirmaciones de Moderato de Gades y de Yavne. Por otra parte, leemos en el Evangelio de la Verdad, un texto de Nag Hammadi: el Padre abrió su seno y su seno es el Espíritu Santo, revelando su misterio que es el Hijo, para que por la misericordia del Padre los eones dejen de inquietarse buscando al Padre y descansen en Él sabiendo que es el refugio. Fin de la cita. Es en este contexto que debemos entender el comentario del pasaje expuesto por García Bazán en el mito del andrógino en la naturaleza humana. En estos viejos textos y testigos citados, así como en otros que se podrían mencionar, tanto canónicos como extracanónicos, el espíritu se identifica con el sustrato femenino inseparable del Padre y de esta manera con posibilidad de generación del Hijo. Es decir, como un aspecto del pensamiento interior del Padre, un nivel de pensamiento que precede al intelecto o a la palabra mentalmente profética. Fin de la cita. Es en este sistema que debemos necesariamente concebir la existencia de la Madre, y nuevamente citando a García Bazán. Pero sin expresarlo se está reflexionando tácitamente sobre esta realidad que constituye la posibilidad misma de la relación necesaria y recíproca entre padre e hijo. Esa relación de reciprocidad y relación que se impone por sí misma y establemente está enlazando al padre y al hijo es la madre. La madre en sí misma, o podríamos decir, el seno silencioso del padre en el que habita el hijo. Esta relación entre padre e hijo, absolutamente hablando, no es anterior al hijo ni posterior al padre, sino un lazo simultáneo para que haya padre e hijo simultáneos y coeternos. Fin de la cita. Por lo tanto, nos gustaría completar tanto las declaraciones de Scopelo sobre la existencia de una hipóstasis femenina junto a Dios, pero surgida recién en la Edad Media, tanto como Turner, John D. Turner, quien expone una masculinización de Barbelo a partir del siglo XIII. En Zoroastriano 125, 14.8, se manifiesta la identificación de Yohuel y Barbelo en cuanto al oculto verdaderamente existente, y se halla en él toda la gloriosa Yohuel, gloriosa Virgen varón, es por su intermedio que se ve a todos los omniperfectos. Es ella quien cataliza la manifestación, la reveladora, en el sistema plotiniano, la generadora, ya que es esencial para la posesión de las hipótesis. Tratado 11, 1.7. En el Tratado 11.2 de la Regenera 5.2, Plotino desarrolla la idea de una continuidad en el orden de las cosas generado por el primero. Se trata de la posesión, y en Plotino la potencia suprema de los orígenes del alma y la inteligencia que se derrama sobre la naturaleza a través del alma. De hecho, si volvemos finalmente a las afirmaciones de García Bazán sobre la madre como relación recíproca entre el padre y el hijo, y cito: se está haciendo referencia a la triada enlazante de la Trinidad, sin que ninguna de las naturalezas se confunda con la otra. Son distintas, son unas y subsistentes, porque la reciprocidad es un elemento necesario y también implica posesión, o sea, salida, retorno y subsistencia, circularidad permanente. Entonces no es posible masculinizar o feminizar esta entidad en los textos gnósticos, pues el carácter complementario de la androginia divina está en la raíz misma de su interpretación. Como conclusión, terminando,
Nuestro recorrido a través del análisis filológico de los enunciados bárbaros y de sus funciones indica claramente que no puede segmentarse la multiplicidad de aspectos que los textos nos revelan de estas entidades. Se trata, por el contrario, de características complementarias y confluyentes que se entretejen en un tapiz rico y complejo donde cada tradición aporta su particularidad. Finalmente, y con un propósito descriptivo que busca simplemente proponer futuras líneas de investigación, sería necesario establecer una diferencia entre el ángel que revela apropiadamente, es decir, aquel que desciende e instruye al iniciado, y el ángel guía que acompaña al iniciado en su ascenso a los niveles celestiales y quien a veces también es un revelador. También podemos profundizar la idea del Hijo como nombre y la figura del Salvador Redentor en el caso de Derdecas, la entidad instructora de la palabra filosófica. Preguntas que esperamos poder responder hacia el final de nuestra introducción. Muchas gracias. Creo que no podemos. Y hay algunas preguntitas muy breves, porque no tenemos tiempo. Una chiquita de Gabriel Massa. Sí. Cuando mencionaron la cita talmúdica, por ejemplo, de Parigá 15a, su relación anti-platoniana, digamos. ¿Sí? Lo que quería saber es qué les parece, contra quién está dirigida, porque la literatura rabínica ciertamente intenta disminuir la figura de Metatron, pero nosotros que no, simplemente en un contexto cronológico posterior. ¿Será que está dirigida, si vamos a citar la religión a Sanedrín, la Mishnah, Sanedrín 10.1, los que suben al jardín del conocimiento, con Elisha Ben Abuya, que en otra de las versiones talmúdicas se llamaba Bajer, me parece que el otro, o lo otro, pero también tiene un contexto gnóstico claro, ¿no? Pregunta básica para cerrar. ¿Contra quién creen que está dirigida estas afirmaciones anti-Metatron, principalmente quizás en Jairá 15 que ustedes mencionaron, con latigazos de fuego, el famoso arameo pulsa de Bueno, si no contesto, sería el micrófono. Y hay muchísimas discusiones en torno a este tema, ¿no es cierto? Muchísimas posiciones al respecto. Yo lo que considero es que hay corrientes internas dentro del judaísmo que se están planteando esta discusión, o sea que es una discusión interna. Yo no sé si es contra los gnósticos, para mí es más bien grupos internos que mantienen esas mismas creencias y que hay diálogos, discusiones, entonces es hacia adentro para mí la discusión que están manteniendo. Porque es una, digamos, algo que viene también dentro de lo que es la tradición judía con respecto al Shem, o sea, hay discusiones que venían desde antes, por eso yo creo que se siguen manteniendo esas discusiones. El favor para mí son temas que en las figuras angelicales se manifiestan. Esa es por lo menos mi posición. Obviamente que hay tanta discusión. Una cosa chiquitita. A mí me parece, desde el gnosticismo y comparando con lo que pasa en el judaísmo, un aspecto político interesante sería cómo hay una tendencia a la simplificación frente a discursos más complejos y frente a la situación política, por un lado, de necesidad de reconstruir una institución eclesiástica del cristianismo y frente a la derrota de los levantamientos judíos en el judaísmo, hay un intento, desde mi punto de vista, políticamente, digamos, de llevar un discurso más claro, más uniforme, evitando todas estas interpretaciones gnósticas, por ejemplo, que traían una complejidad hacia la búsqueda de la homogeneización. No sé si ayuda un poco a lo que estoy diciendo. Gracias. Gracias.